Saludos, les recuerdo suscribirse si ustedes quieren recibir estas entrevistas, saber el momento exacto en que salen, porque no tienen un horario fijo, porque dependemos del horario que tienen justamente las personas con las cuales vamos a conversar. Leí en el Nacional, entre los artículos del Nacional del pasado 23 de abril, uno que lleva por título Las cartas, los egos y los sistemas. Y empieza así, enfocados desde nuestra Cátedra Internacional por la Libertad Francisco de Miranda en la formación de una mayor y mejor conciencia ciudadana libertaria y democrática, hemos consultado las experiencias de decenas de mujeres y hombres del exilio de voluminoso y largo aliento, tanto del exilio cubano como el nicaragüense como el de venezolano. Y me interesó muchísimo y por eso tengo en línea al director general de esta cátedra, Francisco de Miranda, en una de las universidades más importantes, si no la más importante de Florida, de todo el estado de Florida, que es la Universidad Internacional de Florida, FIU. Él es un venezolano, se llama Luis González del Castillo y lo tenemos. Bienvenido, Luis González. Bueno, Napoleón, muchas gracias. Para mí es una oportunidad magnífica de poder transmitirles sobre todo eso que los venezolanos tienen, esa llama en el corazón, como dijo Napoleón de Miranda, tiene la llama de la libertad en el corazón. Los venezolanos tienen esa identidad. Mira, la oportunidad para puntualizar, la FIU fui profesor invitado en el año 2004, en una larga jornada desde el año 2002, un poco entre el exterior y Venezuela, en acopiar todas esas experiencias de venezolanos saliendo del país. Te voy a dejar en la mente esta primera. Daniel Farías. Daniel Farías, en uno creo que su tercer matrimonio, eran compañeritos los hijos de él en el colegio Frickman de mis hijos. Un hombre good looking, muy buen mozo, un tipazo, Daniel Farías. Me dijo, Luis, te invito a cenar a la casa porque con el triunfo electoral de este señor, yo no voy a repetir la historia de Cuba. Yo me voy del país. Y le dije, Daniel, estás exagerando. Todo el mundo recuerda las novelas venezolanas y a Daniel Farías. Y no solamente era productor, sino fue actor. Daniel Farías murió acá en Miami. Fuimos a esa cena y yo le insistía a Daniel Farías en 1998 para diciembre, después de aquella resultado electoral, que él estaba exagerando. Bueno, esta es la historia, Daniel. Esa es la primera consulta que te puedo decir que hice desde aquel entonces a abril del 2002 cuando escribí ese artículo, del 2022, 20 años. Debe ser muy doloroso, bueno, es muy doloroso salir del país por obligación, ya sea por persecución política, ya sea porque realmente no se consigue trabajo y se está pasando hambre, porque no hay suficientes puestos de trabajo, porque el sueldo es miserable, etc. Pero cuando se va a otro país, como es la mayoría de los que están saliendo en los últimos meses, y no se tiene una carrera importante que no haya que convalidar mucho y no se tiene, se tenga o no esa carrera, no se tienen los contactos necesarios e importantes, perdón, para poder trabajar en ese país, realmente es muy importante y es muy doloroso. Y no solamente los venezolanos están viviendo, muchos venezolanos están viviendo eso. Se habla de cuando llegaron los cubanos allá en el 59 y 60, que inclusive altos magistrados de Cuba que tuvieron que salir, pues estaban repartiendo pizzas en las calles de Miami. Vamos a ver, y me interesa mucho saber, en esa encuesta que hicieron en esta cátedra Francisco de Miranda, ¿qué dicen los venezolanos? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Piensan que van a poder regresar? ¿No? ¿Qué añoran del país? ¿Qué le han dicho en líneas generales? Te estamos escuchando entonces, Luis González. Gracias, Napoleón. Mira, más que una encuesta focalizada en, digamos eso, en 2, 3 semanas, ha sido el auscultar esa opinión para aclarar el punto de encuesta, aclarar que nosotros a lo largo
del 2002 al 2004 en España. Tuvimos inclusive la oportunidad allí de consultar mucha gente que estaba muy deprimida cuando salió en el 2002. Luego regresar, venir acá a Estados Unidos, ir en el 2006, volver acá. Hay 3 puntos que son fundamentales de lo que tienen esas personas a las que le hemos consultado. Eso que tú has dicho, el doloroso camino de regreso. Por ejemplo, para los españoles que vinieron a Venezuela, como tú lo sabes, con la guerra civil 1936-39, empezaron a venir muchos españoles en la década de los 40. Y ellos, inclusive con lágrimas en los ojos, muchos hijos de esos españoles me decían, Luis, realmente estamos acá con un gran dolor porque nuestra patria es Venezuela. Nosotros obviamente tenemos raíces españolas, pero es muy doloroso para nosotros tener que ver que todo lo que nuestros padres construyeron en Venezuela, algunos pues terminaron obviamente por cronología y por realidades falleciendo en España de regreso. Recuerdo una carta que le dirigí cuando llevamos a Simón Díaz en ese evento para levantar un poco la moral y esa identidad y ese amor. Nadie había llevado a Simón Díaz, por cierto, a Madrid, al viejo Palacio del Congreso de Madrid. Todavía abrigábamos la esperanza de un posible diálogo. Estaba la que ahora ha sido reiterada como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de la usurpación, Gladys Gutiérrez, estaba de embajadora. Y yo fui en función, bueno, de buscar caminos allí a la embajada, y estaba, por cierto, la ex esposa de aquel fiscal innombrable en el consulado en España. Y cuando tú le consultabas a la gente en medio de esa algarabía y de esa especie de influjo que trajo Simón Díaz como embajador magnífico, cultural y de paz, si había posibilidad de reencontrarnos los venezolanos en un proyecto. Me acuerdo el general Carlos Alfonso Martínez, si no recuerdo mal, estaba detenido por aquellos sucesos del 2002, 2003, todo ese problema. Y en ese 2004 se lanzó la idea de que podíamos entonces ir a esas conversaciones. Recuerdo a Janet Kelly. Por eso que te digo que no se trata de una encuesta de un momento, sino era la búsqueda de un diálogo para... ¿Y qué pasó en esa búsqueda? Eso fracasa porque nosotros, como te lo dije de Daniel Farías, por eso es que quiero transmitirle con mucho amor esto a los venezolanos. Hay una agenda que la gente no entendió y no entendimos. Digo la gente, todos nosotros, que es un guión que no estaba preparado en Venezuela. Y por eso es que te hablo de las telenovelas y del guión y de Daniel Farías. Esto es un guión de Fidel Castro, un viejo guión que hemos repetido que él lo tenía y que él captura. ¿Tú recuerdas el segundo gobierno de Carlos Andrés, cuando Carlos Andrés invita a Castro en 1989 para que en efecto se produzca allí, digamos, un encuentro y una posibilidad de diálogo en el continente o en el subcontinente latinoamericano, buscar caminos de entendimiento para ir a democratizar? Yo me imagino que el presidente Pérez, en paz descanse, pensaría que Fidel Castro vería en eso una oportunidad después de la caída del bloque soviético, que se produce ya en 1991, pero que había toda esa situación, todo ese ambiente que, bueno, el guión era el nuestro, el que iba a predominar, el que iba a prevalecer, que era el guión de la democracia, del encuentro, de la posibilidad de que haya múltiples partidos, que haya el respeto, el pluralismo ideológico. Pero no, el guión es el guión castrista. Eso es lo que hace fracasar esos diálogos entre venezolanos, que hay una interferencia, que hay una intromisión y que ahora, por supuesto, hay un secuestro de la nación venezolana por un modelo político que se convirtió en un modo criminal, que simplemente, bueno, la gente habla de parásitos. Yo creo que eso es una gran franquicia, como le han dicho también, de cómo vender supuestamente una gran redención de los pobres, vamos a ir a todos a una igualdad, pero en el fondo lo que hay es un guión de dominación, un guión en el cual pues el unipartidismo o como decían ellos, en cuanto a la parte de comunicación y compartir ideas, etcétera, ellos decían que ellos tenían que tener, digamos, el predominio comunicacional.
¿Eh? Ahora, pero estábamos hablando de lo que te decían esos venezolanos que tenían que haber ido, que tuvieron que irse del país. Nos hablaste de, por ejemplo, un hijo de un español. Eh, Nos hablaste de un cubano, Daniel Farías, sumamente conocido, sobre todo en los años 60, 70. Si mal no recuerdo, estuvo casado con América Alonso. Fue director, el primer director que tuvo Buenos Días, el programa de Sofía Inver, Carlos Rangel y Reinaldo Herrera. ¿Qué más te decían? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Creían que todo esto iba a pasar rápido? ¿Se adaptaron rápido a los países a donde tuvieron que llegar? ¿Los acogieron bien? ¿Qué cuentos tienes de ellos? Fíjate, Napoleón, es muy interesante todo lo que ha pasado en Venezuela y Latinoamérica. Cuando yo llego a Madrid en el año 2002, yo salgo por vía Barcelona con unos amigos que habían hecho riqueza en Venezuela, me dicen, te van a matar, te van a apresar por los hechos del 2002. Todo lo que tú te encuentras es la esperanza del regreso a la democracia, no el odio, no el paso de facturas. Los venezolanos querían reencontrarse. Y por eso hago alusión a esa solicitud de que, bueno, los presos políticos fueran liberados, que fuéramos a mesas de trabajo, etcétera. Eso aconteció. Por aquellos años se creó la Plataforma Democrática en Madrid. Esa es la experiencia que te narro y te estoy hablando de cientos de personas, porque cuando te hablo de Simón Díaz, lo hago como un truco de memoria, que voy memorizando toda la acumulación de conocimiento que me transmitieron diferentes académicos, diferentes Ok, políticos, pero lo que te estoy preguntando es, de estos venezolanos mm, que tienen, bueno, te estoy diciendo gente venida de todas partes de Venezuela. ¿y qué O, decían? ¿Qué te bueno, decían? ¿Qué fundamentalmente añoraban? ¿Estaban trabajando ya? el O sea, deseo del comenzaron a trabajar. reencuentro, el deseo, mira, cuando yo llego allá había una tirantez muy fuerte y lo que al principio había como todo en cono es, bueno, esta mujer, la otra que es la esposa, la ex de Isaías, el fiscal y todo ese en cono. Y cuando te hablo de la figura que llega de Simón allá, lo que tratamos es que haya un diálogo y un reencuentro. Eso se expresa luego en Caracas, en esas mesas que eh, el difunto llama a unas mesas, pues, Miraflores, para que haya una discusión bueno, de cómo ir construyendo un Estado mejor. ¿Qué te dicen ellos? Caramba, lo que tú has dicho. Gente preparada que tiene que salir de la noche a la mañana de un país porque simplemente se sienten perseguidos, se sienten que en un clima en el cual nunca habían vivido estos hijos de estos españoles. Y sus padres, los españoles ya, pues más de 60, 70 años, que regresan a España con ellos, que los van sacando del país, lo que sienten es una gran, bueno, un gran duelo, diciendo, caramba, Venezuela, ¿cómo es posible que haya caído en esto? Ahora, si avanzamos en el tiempo, y me dice, bueno, ¿y qué Hay más? una película, perdón, hay una película española que se ganó, la primera película que se ganó un Oscar, que se llama Volver a empezar, de un español que tiene que regresar, después que se fue muy joven, que regresa ya con nombre y ha triunfado a su terruño, concretamente al norte de España, Asturias, y concretamente a Gijón, una ciudad llamada Gijón, y sus vivencias, sus fantasmas, sus recuerdos, y darse cuenta que él ya no es de ahí. Exactamente. Bueno, cuando yo no conocía España, te confieso, Napoleón, y en mi corazón lo primero, cuando yo llego a Barcelona, España, caramba, yo digo, ¿cómo tuvieron que dejar España, este, esta tierra tan hermosa, llena de tanta cultura, de tanta diversidad? Y me encuentro con venezolanos en Barcelona y voy a las universidades, luego voy a Madrid, hablo con el senador que es el jefe, digamos, en el área de Iberoamérica. Era del Partido Popular, recuerdo, me recibe con mucho cariño y dice, caramba, qué tragedia la que está ocurriendo en Venezuela. Esto es post-2002. Y le digo, sí, nosotros abrigamos la esperanza en que haya la posibilidad de restaurar, de restablecer, digamos, esos canales de comunicación
para que la democracia pueda prevalecer. Pero te repito, el guión era otro. Y estos venezolanos que sienten, bueno, mira, yo encontré que había muchos ecuatorianos, por cierto, y bueno, los españoles son magníficos recibiendo diásporas, porque ellos que han sido una diáspora de hace, bueno, ya siglos, son una gente realmente magnífica. ¿Y qué sentíamos los venezolanos? Mira, yo creo que entre el aprendizaje, entre, como dices tú, incorporarse al trabajo de una forma u otra, caramba, yo fui, chico, y te lo digo, privilegiado, porque después de esa primera meses, me puse a buscar con mi esposa, Rosy, caramba, buscando mecanismos para sobrevivir, y resulta que nos encontramos con unas becas que había de la becas Carolina, becas San Pablo, y ellos muy receptivos para que haya venezolanos estudiando, incorporándose, investigando, y me incorporé con la San Pablo CEU, que es una universidad privada de los jesuitas allá en Madrid. Pero en el IESA ya habíamos visto mucho de los conocimientos que ellos estaban prácticamente desarrollando. Es un aprendizaje muy interesante. El Instituto de Estudios Empresariales que ellos tenían, tenía como la tercera cohorte. Y yo en el año 96 había terminado en la 13ª cohorte, un programa avanzado de gerencia del IESA. Y tuve que ir a hablar con el rector de la universidad para que, después de haberme dado esa beca, después de haberme suministrado documentos para permanecer en España, me permitiera digamos, mudarme a otro tipo de cursos, porque te reitero, Venezuela estaba muy avanzada desde el punto de vista, digamos, del conocimiento de gerencia, de administración pública y privada, de mecanismos del conocimiento. Y ellos más bien con ese cariño me dijeron, claro que sí, ingeniero, usted vaya, y me apoyaron. Entonces me incorporé a la Complutense de Madrid, y esta es otra experiencia que te narro. Allí yo vi, pues, a lo que llaman el amigo sin discriminación, el Coleta, ¿no? El Iglesias, ¿te acuerdas? Y vi cómo surgió el partido Podemos. Y lo vi, digamos, tú sabes, ocultando una realidad con venezolanos que están de aquí y de allá, que es tu pregunta esencial, percibiendo, aquí hay algo raro, aquí hay recursos que están viniendo con estos profesores, Monedero, todos estos profesores de la Complutense, en una relación con Venezuela, pero una relación con un guión, que es el que te estoy diciendo, que se manejaba desde La Habana, que era la creación de toda una especie de internacional castrochavista para generar supuestamente una digamos, democracia socialista del siglo XXI. Nos quedan 9 minutos y yo quisiera que en esos 9 minutos me hablaras, aparte de ti y de la clase media venezolana que tuvo que ir, ¿qué testimonios tienes de la clase más humilde venezolana, que es la mayoría de la gente que tuvo, de los refugiados, pues? Bueno, primero hay un gran orgullo de ver a la gente trabajando. La gente llega buscando incorporarse, y las dificultades que sabes tú, las conocemos todos, es toda la parte del marco legal. Hay que darle un gran saludo y un gran abrazo al presidente de Colombia, Iván Duque, por toda la política que hizo. Allí, pero ¿qué dice esa gente? ¿Qué comentaban esos venezolanos que tuvieron que salir de la patria? Bueno, Napoleón, es tan fuerte eso que nosotros desarrollamos allí, y te hablo de esa experiencia porque todo tiene un canal. Esos venezolanos prácticamente salen buscando oportunidades para protegerse de la represión que han enfrentado a un sistema que los quiere dominar y que no encuentran maneras porque simplemente la Fuerza Armada ha sido infiltrada y de alguna manera, entonces ellos ¿qué hacen en el exterior? Buscar caminos de trabajo por cualquier fórmula, y es difícil cuando no tienes los permisos. Entonces, ¿qué te encuentras en Colombia? Por ahí ha salido una gran cantidad. Los que han venido por la vía aérea, por otras vías como la de España o como la de Estados Unidos, sí, tú en la primera etapa encontraste una clase media aquí en Estados Unidos, pero luego te encuentras con algo que parece inverosímil, que es la clase más modesta desde el punto de vista de su nivel adquisitivo, de venezolanos que han hecho todo el recorrido y que todos hemos presenciado por la frontera, pues, con México. Entonces, por aquellos años, la máxima autoridad de Miami le preguntaron qué aportaron los venezolanos y él contestó: dinero y cultura. Claro, Napoleón, nosotros los venezolanos teníamos la tradición, como tú lo sabes bien, de salir a estudiar y regresar al país. Ahora, esa gente pobre, insisto, que es la mayoría,
que tuvo que salir del país, y no precisamente por la represión, sino porque no había trabajo, no había insumos, ¿no? La situación estaba sumamente grave, mucho más grave que ahora en cuanto a conseguir alimentos. ¿Qué decía? Creían que iban a regresar, que esto se iba a acabar, que eso iba a ser temporal, ¿no? Bueno, ¿En qué soñaban? ¿Soñaban con la familia que dejaron? ¿Soñaban o soñaban que yo voy a rehacer mi vida aquí? Aquí estoy más tranquilo, aquí estoy mejor, aquí tengo trabajo. ¿Qué decían? esa gente, Napoleón, estaba dentro, digamos, del influjo de la información que te suministraban los dirigentes políticos, que te vendían la posibilidad realmente de, por elecciones, restituir una democracia y poder ellos regresar. Te hago el punto, y es cierto, la gente salía con mucha necesidad, pero acuérdate, Napoleón, que en todas las barriadas caraqueñas fueron a protestar, y fueron a protestar por esa mezcla de las necesidades concretas, que no hay, aquí no hay agua, se va la luz y todo eso, pero fueron a protestar porque habían vivido dentro de una libertad de opinión y una libertad de organización, y sentían y fueron a protestar contra un régimen tiránico, y ese régimen reprime muy fuertemente a los humildes en los barrios. Eso que llamaron los colectivos o que llamaran las misiones y todo eso se convirtieron en unas fórmulas también de, digamos, lo que llaman de sapear, de estar viendo a ver quién está en contra del régimen y perseguirlo, de manera que muchos humildes salieron a proteger el pellejo. Y cuando llegas entonces a la Universidad de Florida, a la FIU, y ahí sale esta cátedra Francisco de Miranda, ¿qué ofrece esa cátedra? ¿Por qué a la Universidad de Florida le interesa una cátedra que se llame Francisco de Miranda? Yo llego aquí a Estados Unidos gracias a un convenio que tenía la Complutense de Madrid con Harvard, y ahí hacen un concurso y yo escribo un papel, un paper, un papel de trabajo donde hablo de cuál han sido, y creo que lo comentábamos, las influencias que ha tenido Venezuela en su estructura. Y esas influencias, hablo de España, por supuesto, y hablo de Europa y hablo de Estados Unidos. Cuando llego por Boston y por razones de recursos y de facilidades bajo acá a Florida, visito la universidad y logro una invitación en el año 2004-2005. Yo regreso ya para el 2005-2006 a Venezuela, pero desde ese entonces hice unas amistades, unos profesores. A veces la ignorancia de gente que no sabe lo que es una cátedra libre. Por cierto, un inefable supuesto magistrado por allí dice, no, que aquí no hay ninguna cátedra de ninguna universidad norteamericana. Es por la ignorancia. La cátedra Francisco de Miranda es una cátedra, tú necesitas ser catedrático, haber hecho investigaciones, tener un doctorado y tener sobre todo el cariño y el respeto que gracias a Dios no hemos ganado. ¿Y qué hace esa cátedra? ¿En qué consiste? Esta cátedra se abrió en la FIU con una cantidad de venezolanos notable y transmite tres cosas fundamentales. La primera, la esperanza de la que hemos hablado, la esperanza que construye a partir de la identidad, que es el segundo punto, que es una identidad libertaria, que es todas esas mujeres y hombres que lucharon por la libertad y la democracia desde dejar de ser una colonia hasta tener una democracia de apenas 4 décadas. Y el tercer punto es el manejo del conocimiento. Una posibilidad de crear un plan en donde no se, digamos, manipule a la gente para venderle falsas posibilidades, si no se le diga, por ejemplo, y voy a ir a un punto clave, nosotros dijimos claramente que no se podía estructurar desde dentro del país una liberación, inclusive en algunos programas de opinión aquí discutimos sobre lo que podría ser, como lo hizo Charles de Gaulle, salir del territorio, hacer un exilio, hacer una estructura y regresar a liberar al país. Cuando ocurre aquel 23 de febrero del año 2019, eso no nace de la casualidad, nace del ejercicio de crear en la cátedra mecanismos de conocimiento para estructurar un plan. ¿Cuántas personas hay en esa cátedra en este momento? Mira, nosotros tenemos un tren de una docena de profesores notables y tenemos allí, te comento algo muy importante, la FIU es la universidad en el mundo que tuvo mayor grado, mayor concentración de venezolanos estudiantes en el exterior. Y si tú lo ves en términos absolutos, los chinos eran los primeros extranjeros en FIU y luego los venezolanos. Imagínate, los chinos, 1.500 millones, y los venezolanos. O sea que Miami se ha convertido no solo para el hecho venezolano, sino para Latinoamérica en un centro, un hub, en un puerto de encuentro
de todo lo que está pasando en América Latina, que no solamente está pasando en Venezuela, sino lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Chile. De modo que la cátedra es, en una palabra, una cátedra libertaria, una cátedra para la libertad. Perfecto. Que la vida y la libertad son cosas inseparables y que no podemos negociar con una tiranía para acomodarnos como lo puede hacer un sistema gremial corroído y corrompido, sea a nivel empresarial o a nivel sindical. Bueno, muchísimas gracias, Luis González del Castillo. Felicitaciones por ese trabajo. Él es el director general de esta cátedra de la cual estamos hablando, la Francisco de Miranda, en FIU, que es la Universidad Internacional de Florida. Un abrazo, Luis, ¿sí?